Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver por fin el mega resumen. Son preguntas que han caído muchos años y otras preguntas que puede ser interesante repasarlas porque pueden caer. También recomiendo hacer los test, haceros todos los test. A veces es más importante los test que ir buscando preguntas, ¿no? Yo lo que os aconsejo es que hagáis los test y que veáis bien los esquemas. Por eso los esquemas que os he dado durante el curso están también aquí. ¿He quitado materia? Sí, he quitado materia. ¿Que puede que caiga? Bueno, pues puede ser que alguna cantidad de test caiga, pero yo entiendo que de desarrollo pues es difícil. Pero puede ser, ¿eh? Así que vosotros veréis. Yo creo que estas preguntas están bien, pero lógicamente entra todo el temario, ¿eh? Bueno, comenzamos. Del primer tema, de la norma, pues lógicamente la diferencia entre reglas y normas, pues ya lo sabéis, que la norma es una regla, una pauta de comportamiento dentro de la conducta humana, ¿vale? Eso son reglas, eso son normas, hay ámbitos jurídicos y no jurídicos. Es una regla, es un esquema general del cual la norma jurídica es el caso concreto. ¿Cómo es la estructura de las normas? Estructura, también ha sido pregunta de desarrollo. Pues hay una estructura lógica de las normas, que está caído en 2022, por ejemplo, que es supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Es decir, el que la hace, la paga, ¿vale? La hace, ¿cómo la hace? El supuesto de hecho. ¿Cómo la paga? Pues la consecuencia jurídica. Así, en esos términos sencillos. Un supuesto de hecho, ¿qué es? Pues un acto, conducta o hecho descrito abstractamente. Muy bien, pues hay hechos, que los hechos tienen consecuencias. Los hechos naturales tienen consecuencias naturales y los jurídicos tienen consecuencias jurídicas. ¿Cuál es una consecuencia jurídica? Pues que ahí siempre hay una norma que vincula, es decir, que obliga, y por tanto, cualquier conducta o hecho que parezca en la norma, pues va a tener ese efecto o esa consecuencia jurídica. Por ejemplo, eh, yo tengo que hacer la renta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de si no hago la renta? Pues que tendré que pagar una penalización por no hacer la renta, ¿no? Entonces, el acto es hacer la renta y la consecuencia jurídica es pues una responsabilidad si no la hago, ¿no? ¿Qué? Porque hay una norma que obliga a ello. Hay un debate sobre el contenido esencial. ¿Cuál es el contenido esencial de las normas? ¿Cuál es la esencia de las normas? Pues bueno, hace mucho que cayó, pero bueno, pues puede ser que alguna vez caiga. Hay varias posturas. La imperativista nos dice que el contenido esencial o su núcleo irreductible es el mandato. Ese mandato emanado del poder soberano, pero y que va dirigido a los ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una coacción que aparece en segundo plano para reprimir pues que las normas no se cumplan, ¿vale? Las normas lo que regulan es la acción, la coacción. Las normas que regulan esa coacción serían instrumentales o secundarias. ¿Por qué? Porque lo esencial es el mandato, que manda, que obliga. La posición de juicio hipotético, pues bueno, lo que nos dice es que la esencia del derecho es la sanción que le puede caer al destinatario. Entonces, según esta posición, las normas, lo fundamental de la norma va dirigido a los funcionarios para decirles, ojo, si el que incumpla, esta es la sanción que le va a caer, ¿vale? Entonces, estas normas persiguen regular el ejercicio de la coacción, el ejercicio de cómo se obliga, de cómo se sanciona. Y por último, la postura naturalista nos dice, bueno, lo que sería secundario sería las conductas de los ciudadanos, serían accesorias, porque lo importante aquí es la sanción para los destinatarios, la sanción que tienen que hacer que imponer los funcionarios. La postura naturalista nos habla del orden jurídico natural y nos dice que para que sea una norma válida tiene que respetar unos criterios fundamentales de justicia, es decir, quiere que las normas, además de ser correctas, de estar bien elaboradas, ordenadas, pues tienen que ser válidas. Y para esa validez, pues ¿qué tiene que haber? Pues un criterio de justicia fundamental y son mandatos de la autoridad pues bueno, que respetan los contenidos mínimos de la justicia. Pues ¿cuál es ese mínimo de la justicia? Pues ese orden jurídico natural superior al derecho positivo, o relacionado con qué? Pues con la naturaleza del hombre o con la naturaleza del objeto, que bueno, que dice en definitiva que las normas no pueden ser simples mandatos, que no pueden ser simples sanciones, sino que tienen que ser en su esencia válidas.
Y esa validez lo que va a hacer es que significa que estén en consonancia o que respeten esos criterios fundamentales o valores fundamentales. Bueno, caracteres. Estos caracteres, pues ahí tenemos 3 fundamentales, o 3, 4, ¿vale? 3. La caracteres que definen, esta ha caído muchas veces también, 19, bueno, pues está bien. Los caracteres, ¿qué características tienen? Para distinguirlas de otras cosas, como los usos sociales o la moral, pues para distinguirlos tenemos 3 características. Primero, la alteridad, es decir, que se refieren al otro, que va a haber otro, al menos 2 sujetos. La vinculatoriedad. ¿Qué significa vinculatoriedad? Que vinculan, que obligan. ¿A qué? Pues a ajustar la justicia, ajustar la conducta a lo establecido en la norma. La generalidad y la abstracción. Pues esto significa que cuando las normas jurídicas se elaboran teóricamente para que se apliquen a una generalidad de hechos, una generalidad de personas, a los sujetos en general y a unos hechos un tanto abstractos, no tan concretos, porque si no tendríamos miles de normas, que las hay, ¿no? Pero se trata de que sirva para el mayor número de gente posible, de personas posibles, y que coja todo de forma abstracta el mayor número de casos posibles, ¿vale? Y eso pues, son las notas que caracterizan las normas jurídicas. También tenemos tipos. Tipos, está cayendo en 2019, 2017. Pues los tipos según ¿qué? Pues según el grado de obligación o de vinculatoriedad, pues pueden ser imperativas, prohibitivas o permisivas. Imperativas, mandan y ordenan. Prohibitivas, pues que prohíben, que impiden, que niegan algo. Permisivas, que pues delimitan el ámbito de actuación o lo reconocen, vamos, que lo permiten, pero que lo delimitan. Hemos visto según el grado, según el interés que protegen, pues ya se conoce esta diferenciación clásica entre el derecho público y el derecho privado. Entonces, pues bueno, se diferencian según el interés al que sirven. Si es el interés común, pues estará la presencia del Estado. ¿Y cuándo es derecho privado? Pues es derecho privado pues cuando son fines o intereses de particulares. Pero también hay derecho privado cuando el Estado actúa en calidad de sujeto de derecho privado. Es decir, privado es entre particulares o el Estado cuando actúa como un particular. ¿Vale? Pregunta de test se ha caído, pues vamos, muchísimas veces, todos los años prácticamente. Eso según el ámbito espacial o territorial, si queréis. Las normas pueden ser autonómicas, nacionales, regionales, internacionales, según pues, el ámbito territorial o espacial en el que ordenan, en el que está su jurisdicción, ¿verdad? Por su ámbito temporal, pues puede ser de vigencia indeterminada, es decir, que no diga cuánto tiempo está vigente, o determinada. Ejemplo de determinada. Bueno, la mayoría de las normas son indeterminadas hasta que no se modifique. Es el caso de la mayoría de las normas. En general, la mayoría son indeterminadas hasta que la norma diga que modifique con otra norma, ¿no? Ejemplo de determinada, pues aquellas que se dicen un plazo y hasta este plazo, pues está vigente esa ley. Por ejemplo, la ley de presupuestos, que está vigente durante un año. Por su referencia al objeto de regulación, según lo que regulen. ¿Qué regulan? ¿Procedimientos? ¿O regulan conductas? Pues bueno, son sustantivas si regulan directamente normas sobre la conducta humana, si prohíben, si permiten, pues bueno, eso serían sustantivas. Pero si en lugar de eso nos habla de los procedimientos para permitir o los procedimientos para prohibir, entonces son adjetivas, porque pues que adjetivan, ¿verdad? Por ejemplo, el Código Civil sería sustantiva, el Código Penal sería sustantiva, y la ley de enjuiciamiento civil, la que te dice cómo enjuiciar a las personas que, bueno, que vulneran esos derechos, pues es la ley de enjuiciamiento civil. Y en el Código Penal, la que te dice cómo aplicar las normas a esos delitos, normas penales, pues es la ley de enjuiciamiento criminal como derecho adjetivo.
El ordenamiento jurídico, septiembre del 2020 cayó. Bueno, pues simplemente es muy importante esta pregunta, sobre todo, no tanto por en sí mismo esta pregunta, sino por las notas clásicas. A lo mejor poneros esta sería excesivamente larga. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que las normas forman un conjunto, un orden, un sistema jurídico, varios ordenamientos jurídicos de un país forman el sistema jurídico de ese país. Las normas forman un conjunto que es el ordenamiento jurídico de ese país, ordenado actualmente de forma jerárquica, normalmente, según la tradición de Kelsen, como sabéis, piramidal. En la antigüedad y el medievo, pues era distinto. Había un pluralismo jurídico, esa pluralidad de fuentes, y poco a poco, con la Revolución Francesa, con la modernidad, pues evolucionaba a un concepto en que es el Estado del que emanan, del que tiene los tres poderes, de los cuales, pues bueno, emanan el sistema de fuentes, ¿no? O la concepción del sistema de fuentes que es más uniforme. ¿Esto qué supone? Pues supone que si hay jerarquía y están ordenados de forma jerárquica, pues que va a haber tres notas clásicas que le van a dar sentido a este ordenamiento jurídico. La unidad, que sea un todo, la coherencia, que sea coherente y que no haya contradicciones, o contradicciones o antinomias, y la plenitud, que llegue a todos los casos posibles, ¿vale? Entonces teníamos la unidad, la coherencia y bueno, y la plenitud, ¿no? Que llegue a la plenitud, como queráis, ¿vale? Bueno, vamos poco a poco. La unidad, ¿qué supone? Pues que tenemos que hablar en la unidad de ¿por qué hay unidad? Pues porque hay una validez y porque hay una jerarquía. La validez es el modo en que una norma, es el modo normal de una norma que existe. No se entendería que una norma no fuera válida. Y para que sea válida tiene que cumplir con tres notas que le haya dictado el órgano competente, de acuerdo con un procedimiento y que no haya sido derogada. Y por tanto, si hay esa validez, pues no puede contradecir principios o valores constitucionales, porque eso supone que sea válida. Que no según la teoría y uso naturalista, la validez era eso, no pudiera contradecir principios o valores superiores, constitucionales. Bueno, la validez. Esta diapositiva no está exactamente igual en el libro, pero durante muchos años he pedido preguntas de test sobre esta diapositiva, ¿vale? Que va un poco más allá de lo que dice el libro, pero recoge todo lo que han dicho esas preguntas desde hace muchos años, ¿vale? En general nos dicen que la validez es el modo propio de existencia de una norma, lógico, que tiene tres requisitos para que la validez dictada por órgano competente conforme a un procedimiento establecido y que no haya sido derogada. Vale, hasta aquí lo hemos visto ya. La validez de una norma expresa el qué, pues su pertenencia a un sistema normativo o un ordenamiento jurídico. Existe como norma por haber sido promulgada por los cauces adecuados, el órgano competente, el procedimiento, y no haber sido derogada. Dentro de la unidad, ese concepto de unidad, dentro de la unidad está también la coherencia y la plenitud. Son las notas clásicas que hemos visto y que veremos desarrolladas ahora. Pero el requisito de validez también es de contenido, no solo de forma. Estos, ¿veis? Dice validez formal. Estas circunstancias serían de forma, porque aquí no nos hablan del contenido, ¿verdad? Nos hablan de la forma. Órgano, procedimiento, no derogada. Esto es la forma. Sin embargo, ¿qué requisitos nos hablarían de validez? Pues bueno, lo primero, el más positivista de ellos, sería no contradecir los principios y valores constitucionales. Claro. Y luego hay otros dos que están por ahí y que dicen la justicia de una norma se refiere a la adecuación de la misma a un sistema de valores. Claro, para mí algo es justo si no, yo sé lo que es justo y lo que es injusto. ¿Por qué? Porque tengo unos valores culturales, de jurídicos, en mi concepción y en mi contexto, ¿no? La eficacia de una norma
está relacionada con el grado de aceptación y el cumplimiento de la misma en la sociedad. Una norma es eficaz si se cumple. Una norma no es eficaz si no se cumple. Si hay muchas normas que no se cumplen, pues, y no hay eficacia, pues realmente su contenido pues no es muy válido, porque no es eficaz. ¿Para qué una norma que no se cumple? Entonces, bueno, pues más o menos está todo relacionado, ¿vale? Pero bueno, esta diferenciación, pues antes estaba en el libro, pero ahora no está. Pero bueno, yo os la marco aquí, por si acaso queréis profundizar un poco más. ¿Puede caer? ¿No? En sentido vertical, la cadena de validez se ordena desde un concepto de jerarquía, pues unas normas son superiores a otras según la posición jerárquica de quién, del órgano que la dictó, no de sí mismas, ¿vale? No de sí mismas, sino del órgano que la ha dictado. En sentido horizontal, la cadena de validez, pues se ordena el concepto de competencia, ¿vale? Entonces, según la competencia de quien lo dictó, pues entonces puede haber normas unas junto a otras, no sobre otras como en la jerarquía, sino junto a otras. Para comprender mejor la noción de unidad, pues nos quedamos con la figura, ¿no?, de la pirámide normativa que elaboró pues, Hans Kelsen, este sistema organizado por estratos o escalones de diferentes grados jerárquicos. Claro, esto supone que se excluye el iuspositivismo, o sea, el positivismo. Es decir, que el derecho es exclusivamente estos grados jerárquicos, pues excluye de alguna forma ese derecho natural, ese orden superior de las cosas o esa concepción de lo justo que podemos tener todos, ¿no? La plenitud del ordenamiento jurídico, pues significa que puedo resolver cualquier caso porque el ordenamiento jurídico es pleno, ¿vale? Entonces, en general, pues hay lagunas que se deben a, pues, o a defectos en las normas, que puede ocurrir, a defecto en la relación de los preceptos legales, que cayó en 2020, esto es a lo que se debe la existencia de lagunas, a defectos, y también a que la vida va más rápida que las normas, a la aparición de nuevos fenómenos sociales que no se han contemplado aún. Por ejemplo, las criptomonedas, pues es que van más rápidas que el derecho, pues igual desaparecen antes de que aparezcan normas que las regulen, ¿vale? Entonces, pues la plenitud también no significa pues, que se pueden colmar esas lagunas a través del sistema de fuentes. ¿Por qué? Pues porque el juez, siguiendo el principio de que los jueces no pueden abstenerse de resolver el caso, tienen que resolverlo, y así, y no pueden decir que hay insuficiencia de leyes u oscuridad. El artículo 7.1 del Código Civil nos dice que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, atendiéndose al sistema de fuentes establecido. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico ante la existencia de una laguna se llama integración, ¿vale? Si utilizo el derecho, pero esta integración se divide en dos. La autointegración, cuando uso normas propias de ese ordenamiento jurídico y por analogía lo aplico, es decir, por si hay identidad de conceptos entre ambos, pues las puedo aplicar. Y por otra, por heterointegración, autointegración y heterointegración. Heterointegración, pues que recurro a un ordenamiento jurídico diferente, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, la coherencia. Bueno, pues hemos visto, vamos a ver que la coherencia supone que no existen contradicciones entre las normas. Esto es, las antinomias, pues pueden ser contradicciones entre dos normas de un mismo ordenamiento jurídico, porque se refiere a un mismo destinatario y contengan regulaciones contrapuestas. Bueno, existen tres criterios: el cronológico, el jerárquico y el de especialidad. ¿Y cómo se aplican? Pues bueno, os hice un pequeño esquema
que es el siguiente. Criterio de jerárquico debe primar sobre los otros dos. Y en caso de conflicto entre el criterio cronológico y el de especialidad, prevalecerá en principio el de especialidad, pero solamente si hay conflicto entre estos dos. Entonces, ¿cómo queda el asunto? Pues bien, para resolver las antinomias prevalecen por orden los siguientes criterios. O también nos pueden preguntar, criterios para resolver las antinomias. Esto ha caído todos los años. Pues bueno, en primer lugar está el jerárquico, es el general, la jerarquía. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema piramidal, pues lógicamente tiene que primar el jerárquico. General, que prevalece o prima sobre los demás. Y en su defecto, es decir, si me encuentro una norma que no está jerárquicamente o que no está en la pirámide de forma clara, pues tengo dos. Pero claro, entre estos dos, si me he salido de la pirámide, estoy por aquí en la pirámide, y me he salido de los dos, ¿qué me queda? Pues dos. Dos criterios, el de especialidad y el cronológico. El de especialidad, ¿qué me dice? Pues que hay una norma especialmente que regula esa cuestión. ¿Y el cronológico qué me dice? Pues que ha salido una norma más moderna que viene a mejorar la anterior o a sustituirla. Pues bien, entre los dos prevalece la especialidad. Por eso está el segundo. ¿Por qué? Porque es especial. Entonces, lo especial prevalece sobre lo nuevo, ¿vale? Sobre el cronológico. Y con esto lo tenemos claro. ¿Esquema sobre esto? Pues bueno, aquí tenéis varios. Para hablar del contenido, de los caracteres, de los tipos, pues no vamos a entrar más. Simplemente, pues esto es lo que hemos visto. Simplemente que pues, esto puede ser una pregunta de desarrollo y caracteres y los tipos, el contenido, cada una por sí sola puede ser una pregunta corta. Así que, ¿qué mejor que para estudiarlo? Pues que tenerlo en un esquema. En el tema 7 tenemos clases de relaciones jurídicas. ¿Qué es importante de esto para el desarrollo? Pues hace mucho que no cae, pero puede caer. La relación jurídica. Clases. Clases. Pues en clases tengo absolutas y relativas. Las absolutas, sujeto indeterminado, erga omnes, frente a todos, ¿vale? Las absolutas. Las relativas, pues bueno, frente a un sujeto determinado además. Ejemplos totalmente de test, ¿eh? Ejemplos de test. Absolutas, la nacionalidad, la personalidad, el estado civil, los derechos reales, que como ya los hemos visto, pues ya podemos caracterizarlos y ver que son absolutos. ¿Por qué? Pues porque son erga omnes frente a todos. Yo soy propietario de algo, pues no es el ejemplo. Soy propietario de algo, pues ¿y quién me lo puede vulnerar? Pues ante todos soy el propietario, lo voy a defender ante todos. Las relativas, pues regulan cuestiones entre partes, interpartes, pregunta de test, del año pasado. ¿Entre qué partes? Pues en una relación familiar, pues las distintas partes. En el crédito, pues el deudor, el acreedor. En las corporativas, el asociado. Pues, todo esto es de test. De derecho público y derecho privado, las clases de relaciones, pues ya lo sabemos. Interviene el Estado en tanto que público, mientras que las segundas intervienen los particulares y el Estado, si se actúa o se disfraza como particular o actúa como particular. El sujeto de la relación jurídica, la persona y la personalidad jurídica. Pues ya sabéis que persona es todo sujeto, que por ser sujeto ya es titular de derechos y obligaciones. Ya es capaz de relacionarse jurídicamente. También hay entes supraindividuales a los que el derecho les atribuye personalidad jurídica. Pues bien, vamos a distinguirlos. Personas físicas, naturales o individuales, son los seres humanos, que adquieren la personalidad jurídica en el momento del nacimiento, con vida. Nacimiento con vida. Esto es lo que te da, te hace tener personalidad jurídica. Las personas jurídicas, ¿qué nos dice el Código Civil? Pues que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Bueno, esto es una cuestión menos importante, siendo lo importante con vida.
porque una vez que es con vida, ya no se cuestiona si se ha separado o no separado del seno materno, cuando realmente lo que se hace es el piel, con la madre, con el padre, pues para que el niño adquiera pues, esas sensaciones con los padres. Ese apego, ¿no? Las personas jurídicas, colectivas o morales, pues son entes supraindividuales. ¿Qué es el ordenamiento jurídico el que les atribuye personalidad jurídica? Porque por sí mismo no la tendría. Son entes, personas jurídicas, colectivas, morales. Hay distintos tipos de personas colectivas, jurídicas o morales. Asociaciones, corporaciones, fundaciones. Pregunta de test. Asociaciones, conjuntos de personas para un fin lícito. Corporaciones, entes públicos. ¿Para qué? Para interés de carácter general. Fundaciones, conjuntos de bienes, no de personas, de bienes. Y estos bienes están destinados por el fundador a un fin concreto o a unos fines. Obviamente, fines lícitos. La condición jurídica de persona implica que el sujeto tiene personalidad jurídica, aptitud para relaciones jurídicas. Ya tenemos aquí las dos perspectivas, la ius naturalista y la positivista. ¿Qué nos dice la ius naturalista? Pues nos dice que persona es la esencia del ser humano, es un atributo del ser humano. Y como existe, pues el derecho, ¿qué es lo que hace? Pues reconocerla, declararla porque existe, es preexistente al derecho. Y desde el punto positivista, no. Resulta que la persona jurídica es una construcción del propio ordenamiento jurídico. Y lo que hace el ordenamiento jurídico es construirla. Porque si no, no existiría para el derecho. Bueno. Capacidad jurídica y supuestos de apoyo. Capacidad, antes había dos tipos, ahora hay dos tipos de capacidades. Capacidad jurídica. Pero antes, tradicionalmente, se distinguían dos capacidades, de jurídica y capacidad de obrar. Esta de obrar es la que ha desaparecido, se han unido. ¿Por qué? Pues porque se han unificado desde 2021. Y la capacidad jurídica, ahora, pues simplemente comprende dos aptitudes, no dos capacidades. Capacidad ya la tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene capacidad jurídica. ¿Por qué? Pues porque es el derecho la que la atribuye. Entonces, lo que tienes es aptitud, eres apto para ser titular, que es la calificación que os ponen a vosotros, apto o no apto, desgraciadamente, nos ponen notas. Pues mira, quedaros con eso. Aptitud es lo que queremos, el apto. Entonces, la capacidad jurídica, ¿qué supone? Pues que todos tienen capacidad jurídica. Entonces, puedes tener aptitud para ser titular y aptitud para ejercer la capacidad jurídica. Pues bueno, lo que se trata es que para garantizar las personas con discapacidad que puedan ejercerlo, se les pone medidas de apoyo, que son supuestos de apoyo. El supuesto de apoyo pues, es que otras personas, para intervenir en los actos, con el alcance que nos diga la persona que tiene esa discapacidad. Pero esto únicamente se aplica a los mayores de edad con discapacidad y no a menores, quienes siguen bajo regímenes de tutela, pues se aplica una legislación protectora para su interés. Pero cuando alcanza la mayoría de edad, a los 18 años, ya tienen plena capacidad jurídica. Plena capacidad jurídica con dos aptitudes. ¿Vale? ¿Sí? Capacidad jurídica, ¿sí? La capacidad de ser titular, la capacidad de ser titular y la capacidad y la aptitud de ejercerlo. Ejerzo. ¿Veis? Dos aptitudes. Titular y el ejercicio. Las personas colectivas, o los entes, pues siempre van a necesitar la voluntad de una persona física que diga, bueno, pues hemos hecho una junta y hemos decidido que esta es la voluntad del órgano. Pues bueno, en este tema tenéis más cosas que podrían caer y las tenéis en el resumen. Repasarlas en el resumen y después veis las de test que hemos visto, ¿vale? Repasamos con el test, ¿por qué? Porque ya hemos dado varias vueltas, entonces hay veces que
con repasarlo y darnos cuenta de algunas cosas es suficiente. Derecho real, derecho de crédito. Pues bueno, ya sabéis las dos características. El derecho real es el derecho que otorga poderes que su titular ejerce sobre una cosa con las características de rey persecutoriedad y carácter erga omnes frente a todos. Pues, de persecutoriedad que acompaña, erga omnes frente a todo, hay una postura clásica, la postura obligacionista, bueno, pues ya los conocéis. Derechos reales, importante distinguir derechos reales, derechos de crédito. Esta es la esencia de la voluntad de desarrollo. Derechos reales, pues que son derechos sobre una cosa que por su ejercicio no se extingue, y derecho de crédito que vincula con un acreedor que cuando se ejercita se extingue, como el derecho de crédito. Propiedad y derechos en cosa ajena, pues bueno, la propiedad, pues el pleno dominio puede ser una cosa, y los derechos de cosa ajena, pues sobre una o varias personas sobre cosas ajenas, no propias. Derecho de propiedad, pues en cierto sentido es absoluto. ¿Cuándo es absoluto? Pues cuando no está libre de cargas. ¿Por qué? Porque tienes tres facultades que son uso, disfrute y disposición. Frente a todos, el propietario siempre que la cosa objeto esté libre de cargas. Uso, que es utilizar o ceder su uso. Disfrute, ¿qué es? Pues coger los frutos, obtener los frutos, ya sean civiles, intereses o rentas, o naturales, crías, por ejemplo. Sobre la garantía, en función de la garantía, pues prenda. ¿Qué es la prenda? Pues la casa de empeños es la prenda. Lo dejo en prenda, desplazo la cosa hasta la casa de empeños y, pues bueno, pertenece al deudor y lo deja en manos del acreedor hasta que pague ese crédito, ese pago por retener la cosa, ¿no? Ese préstamo que da por retener la cosa. La hipoteca, por el caso de un inmueble que no exige el desplazamiento del inmueble, porque sería ridículo, y pues obviamente se desplaza la posesión. ¿A cambio de qué? De un crédito. Patrimonio, cayó en junio. ¿Qué es el patrimonio? El concepto jurídico de patrimonio. Pues un conjunto de bienes de un titular o más espiritualizada, pues un conjunto de bienes de relaciones jurídicas sobre unos bienes que tiene un titular. Pero claro, aparte debe ser un conjunto unitario, atribuido a un titular, pero algo más. Además, tiene que estar cuantificado. Cuantificado o cuantificable, ¿vale? Recordar esto. El concepto del daño, pues esto es nuevo, este año, pues dañar. ¿Qué es dañar? Pues que alguien sufre sentimiento, menoscabo, perjuicio. Dañarlo. Daño, todo esto podrían ser preguntas de desarrollo que no han caído nunca. Pues a lo mejor que hay una o ninguna, pero no está mal echarle un vistazo. Daño resarcible, pues aquello que puede reclamarse, que tiene un doble contenido, patrimonial y el significado del perjuicio moral. Este concepto jurídico pues se extiende pues, al derecho penal o al derecho civil. Puede haber un daño resarcible siempre que, pues bueno, hay una voluntad penal, pues hay una voluntad delictiva, y civil, pues bueno, si tiene consecuencias o responsabilidades civiles. Clases de daño común, pues el clásico por incumplimiento o por acto dañoso extracontractual. Daño propio, pues es sufrido por una persona por sus propias circunstancias personales. Presentes y futuros, pues presentes, el que se produce hasta la sentencia, hasta la resolución, la sentencia, y se impone pues la responsabilidad, el resarcimiento. Esos son los presentes o actuales, hasta la sentencia. Y los futuros, pues son aquellos que después de la sentencia pues se pueden generar o pueden ser sobrevenidos. Pero todavía hay algo más allá de los futuros, que no se pueden prever, pues aquellos cuando se reactiva el daño. El daño emergente y el lucro cesante, para mí esta es, vamos, la más importante del daño, por las características, ¿no? El que no se la ha leído no la sabe. Entonces, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente pues, es la indemnización de daños y perjuicios que comprende el valor de la pérdida sufrida. La pérdida sufrida, ese es el daño emergente. ¿Y qué es el lucro cesante? Pues la ganancia que ha dejado de obtener el acreedor. ¿Vale? Sin más. Entonces, ¿qué más me tengo que mirar? Pues lo que exige la jurisprudencia.
Pues que resulte probado que el lucro cesante se deriva del incumplimiento, que sea previsible, salvo que sea doloso. Entonces, pues también puede responder del lucro cesante imprevisible. Bueno, estas son algunas de las características jurisprudenciales relativas a cómo evaluar el lucro cesante. Daño patrimonial o daño extrapatrimonial. Bueno, patrimonial, pues los que son susceptibles de valoración patrimonial. Y extrapatrimonial, pues aquellos que no responden a una necesidad estrictamente económica, pues lo que mi gato, por ejemplo. El principio de reparación íntegra, ¿qué supone? Pues que el ideal es el restitutio in integrum, que te resarzan íntegramente, que te repongan en el momento en que estabas, sin sufrir menoscabo. Pero claro, esto muchas veces no es posible, pues ¿qué se hace? Pues un equivalente pecuniario. Hay dos criterios para concretar el daño resarcible. El objetivo, pues que es el valor objetivo de mercado, que resarce el daño común, el por incumplimiento, y el criterio subjetivo, que es el que el particular da a lo que ha perdido, al perjudicado, que esto resarce el daño propio. ¿Por qué? Porque es una valoración propia que hace de ese hecho. ¿Hay excepciones? Pues que sea difícil cuantificarlo, sí. Que lo que había obtenido el que ha vulnerado sea superior, pues entonces si vale más lo que ha obtenido que lo que vale la cosa, pues entonces no puede ser rentable provocar el daño. Y aquí tenéis pues los derechos reales sobre propiedad, sobre cosa ajena, por las facultades, cuando la propiedad es pleno o absoluto, pues tienes esas tres facultades cuando la cosa es libre de cargas, ¿vale? Uso, disfrute y disposición. En cosa ajena, pues tenéis una serie de derechos reales que más o menos tenéis que saber. ¿Qué es la servidumbre? Pues un gravamen para hacer o impedir. Usufructo, pues el uso y disfruto y los frutos. El uso, pues los frutos deseados para la familia. Habitación, pues en casa ajena. Los censos, en fituises, pues cultivar y obtener los frutos. Superficie, construir o edificar algo. Y luego los reales de garantía, pues la prenda y la hipoteca. Pues bueno, estos los repasáis. Las clases de daño. Tienes aquí un esquema para repasar el daño. A lo mejor con esto sea suficiente. Pues sí, seguramente fuera suficiente. En cuanto al derecho a la obligación, al derecho patrimonial 2, el tema 10, pues la obligación pues de desarrollo ha caído muchas veces, ¿vale? Está relacionada la obligación con la noción de contrato. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tienes eficacia. Para que tenga eficacia jurídica, la obligación tiene que estar escrito, porque está en este concepto positivista. El derecho, pues claro, tiene que estar escrito, si no, ¿cómo lo pruebo? Entonces, bien, el concepto de jurídico de obligatio deriva de obligarte, de esa sujeción, de ese vínculo, de esa relación entre dos personas. Más. La definición doctrinal, pues es que nos habla en las instituciones de Gallo, que luego integró Justiniano en el Corpus Juris Civilis, que la obligación es un vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos a hacer alguna cosa, según las leyes de nuestra ciudad. Pues bueno, si desgranamos todo esto, nos dice que es un vínculo, pues una relación jurídico, pues una relación con efectos jurídicos, que te obligan a hacer algo, pero ese algo está en las leyes, y luego hay una definición práctica que aparece en el digesto de Justiniano, que en esencia, la esencia de las obligaciones consiste en constreñir a otro para que nos dé, haga o preste algo. Bueno, la obligación es el vínculo jurídico por el cual quedamos compelidos a hacer alguna cosa, a prestar algo. Y como dice el Código Civil, casi ha llegado calcao, que nos dice toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Pregunta. Lo que caracteriza la obligación es ese dar, hacer o no hacer. Son deberes jurídicamente exigibles. Dar, hacer, se lo repasáis. El vínculo, las fuentes del vínculo. ¿Cuáles son los vínculos? Las fuentes del vínculo, tradicionalmente, pues el contrato o el delito. ¿Qué te vincula? Pues un contrato o si no, un delito. ¿Con qué? Con la víctima, cuando se ha producido un daño o lesión resarcible. El contenido de la obligación, si hemos visto ya, bien. También del cuasicontrato o del cuasidelito. Los cuasicontratos, los actos o omisiones lícitos en que interviene culpa o negligencia. Las obligaciones nacen de la ley, lo tenéis.
los contratos y los cuasicontratos, os lo repasáis. Clases de obligaciones, pues las parciarias, cada uno su parte, las cumulativas, cada uno está obligado a satisfacer el montante íntegro, y las solidarias, que cada uno pues está facultado para exigir a cada deudor el importe íntegro. Las obligaciones, pues tenemos las genéricas y las específicas. Las genéricas, pues que son las fungibles, materias fungibles, como el arroz, como el vino, pues, que son imperecederas. Las específicas, pues un cuadro concreto de un autor. Las divisibles, pues que se pueden dividir entre partes, o las indivisibles, pues como un corte de pelo, pues no se puede dividir. Por los efectos, pues civiles, morales, naturales, pues todo lo hemos visto. ¿Cómo tiene que ser la obligación? ¿Cuál es el objeto de la obligación? Pues que sea posible y que sea lícito. Que sea posible, pues no podrán ser objeto de las cosas imposibles. O sea, tiene que ser objetivamente y que afecta a toda persona, y relativa, pues para una sola persona. Puede ser una imposibilidad física, pues algo que no existe, como la luna, o jurídica, que está fuera del comercio. Lícita, pues nadie puede ser obligado por algo que sea ilícito. Determinado o determinable. ¿Qué significa esto? Pues que se puede cuantificar, que se tiene que poder determinar sin necesidad de un nuevo contrato. El contenido patrimonial, pues que tiene que poder ser patrimonialmente valorado, traducir a una cantidad económica. El contrato, pues bueno, aquí lo tenéis. ¿Qué es lo contraído? Es, pues bueno, un acto que despliega una acción, una actividad, un negocio. En Roma, pues será un negocio o un convenio, pero en definitiva, pues es un pacto, ¿no? Lo acordado es un pacto, pero no toda la convención es un pacto. Pero bueno, concepto de contrato, importante para desarrollo. Pues bueno, respeto en el medieval, respeto y fidelidad. En el pensamiento escolástico, voluntarismo jurídico. En la escuela de Derecho Natural, bueno, la libertad del individuo para llegar a acuerdos. Claro, este principio, según la forma, pues va cambiando, porque el hombre, según se puede obligar más o menos, pues tenemos una concepción más o menos liberal de la obligación. El contrato existe desde que una o varias personas se obligan a dar una cosa, a prestar algo, y se perfeccionan con el mero consentimiento. Realmente para mí esto es lo importante, los artículos del Código Civil, porque os van a llenar de contenido cualquier pregunta de desarrollo. La responsabilidad contractual, pues bueno, pues el actuar doloso, los tipos de actuar. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que salvo fuerza mayor, en el caso fortuito de fuerza mayor, el incumplimiento, en estos casos no hay responsabilidad, en los demás casos sí que hay responsabilidad contractual. Bueno, los 4 contratos consensuales. Bueno, esto ha caído todos los años, cae uno, ¿vale? Entonces esto tenerlo muy claro, que todos los años cae uno. ¿Que os puede caer la compraventa? Puede ser. Bueno, aquí tenéis los 4 contratos. ¿Dónde los tenéis? Ya ni siquiera los pongo, os pongo el resumen. Compraventa. Bueno, el que obliga a entregar una cosa a otro, pagar un precio. Características: bilateral perfecto, oneroso, prestaciones recíprocas, equilibrio económico. Tiene 3 elementos: personales, las partes, reales, la cosa del precio. La forma, ninguna, libertad de forma. Requisitos: que es consensual, no formal. Luego tenemos el arrendamiento, pues entregar el uso o disfrute de cierta cosa para prestar un determinado servicio. El elemento personal, arrendador y arrendatario. ¿Hay variantes? Sí. El arrendamiento de cosa, por un tiempo, o un servicio para ejecutar una obra, o el de para ejecutar una prestación, un servicio, eso es, o el de obra para ejecutar una obra. El mandato. Pues bueno, también ha habido muchas veces el mandato y la sociedad, estos tipos de contratos consensuales. Los 4 son tipos de mandatos consensuales. Aquí yo pongo siempre el ejemplo de la serie Mandalorian, si os gusta ese tipo de series, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el mandaloriano recibe un encargo por parte del mandante, que pues era, pues eso, capturar a Grogu, ¿no? Y al mini Yoda. Y entonces, pues bueno, es gratuito,
salvo que se pacte una retribución, que habitualmente, que en este caso del mandatario se pacta una retribución. El encargo debe tener eficacia jurídica. No valen efectos encargos sin eficacia jurídica. Tampoco puede extralimitarse ni sufrir un perjuicio económico cumpliendo ese mandato. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que sea un contenido jurídico. ¿Qué significa tener un contenido jurídico? Pues que hagas algo a cambio de dinero. Vale, contenido jurídico. Y la parte más importante es la aceptación, que acepte que el mandante, no, el mandatario, el mandatario acepte. Por eso nos dice que el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. ¿Vale? ¿En beneficio de quién? Pregunta de tres. ¿En beneficio de quién? ¿Quién se beneficia del mandato? El mandante. ¿Vale? Bueno, el contrato de sociedad, pues bueno, es la clásica crear una sociedad, ¿no? ¿Para qué? Pues poner bienes o bienes, trabajos en común con un fin lícito. ¿Qué fin lícito? Pues el lucro, ¿no? Enriquecerse. El beneficio se distribuirá conforme a la proporción acordada. Características: consensual, no formal, multilateral perfecto, oneroso, tracto sucesivo. Todos estos son importantísimos porque una de ellas ha caído, uno de los 4 contratos consensuales ha caído siempre. En algún examen estará, uno de estos 4 estará. Aquí tenéis más posibilidades, sí, que os pongan la obligación, el contenido, las clases. Bueno, puedo dar unas nociones con un simple esquema. Y el último tema, sencillo, derecho subjetivo, derecho objetivo. Derecho objetivo, pues normas jurídicas vigentes o que lo han estado, pregunta de test, en un tiempo y lugar. Se alude a lo jurídico en tanto que norma. Por eso, el derecho objetivo es un sinónimo de derecho positivo. Ejemplo, yo estudio derecho. ¿Por qué? ¿A qué me estoy refiriendo? A un derecho vigente en un tiempo concreto. Sin embargo, derecho subjetivo, yo tengo derecho al paro. Me estoy refiriendo a qué? Pues a que soy titular de un derecho frente a otro u otros, a que concede, a que este derecho subjetivo concede una facultad, un poder para cobrar el paro, ¿vale? ¿Entendéis? Bueno, más o menos es sencillo, ¿vale? Aquí tenéis otra vez lo mismo. Derecho subjetivo, estudio grado en derecho. Suele escribir en mayúsculas este derecho. Y en minúscula el derecho, ¿tengo derecho a mis clases? Pues es derecho subjetivo. El contenido del derecho subjetivo, de ese derecho subjetivo, esto cayó en 2022, cuidado, pues que son poderes. El derecho subjetivo son poderes o facultades de un sujeto frente a unos otros obligados. ¿Qué facultades tienes? Uso, disfrute, disposición y pretensión. Esas son las 3 facultades que tienes cuando tienes un derecho subjetivo, ese poder o facultad, pues que puedes usar y disfrutar. Uso o disponer del uso, el uso y disfrutar, es decir, obtener los bienes. Disposición, que puedes tomar decisiones sobre ese derecho. Y pretensión, que puedes defenderlo o exigirle a otro mediante acciones. Clases de derechos subjetivos, pues atendiendo al alcance, absolutos, relativos, como ya hemos visto, pues ¿qué posibilidades tengo de acción con este tipo de derechos? Pues subjetivos, de libertad, pues impedir que nadie me perturbe, de pretensión, que puedo interponer acciones, o de modificación, que puedo decidir sobre ese derecho unilateralmente. ¿Vale? El objeto del derecho, ¿qué es el objeto del derecho? La cosa. ¿Qué es la cosa? Eso, ¿no? Ese derecho o subjetivo es todo aquello que recae sobre qué, sobre la cosa. ¿La cosa qué es? Pues puede ser algo material, puede ser inmaterial, como una canción, puede tener más o menos valor, pero generalmente tiene que ser inequívocamente delimitado material o espiritualmente.
Por ejemplo, una canción empieza, termina, tiene una duración, tiene un coste, una valoración. Los animales, como cosas, es muy cuestionable que sigan siendo cosas, pero continúan siendo cosas, aunque es inminente una reforma que instaure el concepto de derechos de los animales. Ya, derechos de los animales sí, pero de momento no siguen siendo cosas. Son cosas en sentido jurídico, realidades materiales que tienen un valor patrimonial. ¿Pero qué no son cosas? Pues no son cosas aquello que escape del dominio del hombre. El agua, el aire, las nubes, las estrellas. ¿Qué es lo que nunca va a ser objeto, va a ser un derecho subjetivo? Por aparte de esas realidades, pues también las que estén excluidas del tráfico jurídico, como el agua, el cuerpo humano, el genoma. Y aquí tenéis un poco pues, el objeto de los derechos subjetivos, la cosa, las clases, según su alcance. Aquí tienes un poco estos esquemas que os pueden servir para repasar o para, bueno, pues para aprenderos o para desarrollar alguna de estas que pueden ser preguntas de test, el objeto, las clases, el contenido. Mira, una pregunta de desarrollo, 2 o 3, ¿vale? Puede ser, esto puede ser una pregunta de desarrollo o de pregunta de desarrollo las clases u otra pregunta de desarrollo el contenido. Perfectamente. Y bueno, el deber jurídico, pues es un deber correlativo al poder, ¿recordáis? El fundamento del deber jurídico, pues hay distintas teorías. Pues bueno, la exnaturalista nos dice pues, que el deber es como un fundamento de la moral, hay deberes morales. La positiva, ¿qué nos dice? Pues que simplemente es el sometimiento de los sujetos obligados a una coacción que viene dada por qué, desde fuera, porque por una norma. Y bueno, y ya está. Básicamente, este es el repaso que hemos hecho del mega resumen. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues no sé, el próximo día veremos otras cosas de test si queréis, si os apetece, o otras, os seguiremos repasando. Importante, aunque haya seleccionado estas preguntas de test, lo más importante es que hagáis estas preguntas de desarrollo, que hagáis muchas preguntas de test. Muchas preguntas de test. El test es más del 50% del examen. ¿Por qué es más? Porque la de desarrollo siempre puedo expresar más aquellos conocimientos que tengo. Pero en los test, pues o acierto o fallo. Así que os recomiendo que hagáis siempre los test y que os repaséis o los esquemas o que hagáis vuestros propios esquemas que os pueden servir también. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, en la próxima clase. Hasta la próxima. Chao. Adiós.